Muy pero muy buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo. Me agrada mucho tenerlos en este espacio de trabajo. Vamos a arrancar con una pequeña recomendación y referente a el desarrollo de su taller. Si por el momento no ha podido avanzar en el proceso, con gusto estaremos revisando a través de correo o WhatsApp cada una de sus inquietudes para que pues pueda entregar su taller de una manera adecuada. Lo más importante es que pues vaya trabajando muy bien las cuestiones que tienen que ver con la nomenclatura. Estimados estudiantes, el audio está perfecto, ¿me escuchan? Sin problema. Ok, bueno. Recuerden entonces, recordemos, perdón, estimados estudiantes, que preguntas en el momento que usted lo desee, tanto por micrófono como por chat. No se sienta tímido en participar, en preguntar. Bienvenidos nuevamente. Hoy nos vamos a dedicar en esta sesión de clase a trabajar el estudio de las propiedades y la nomenclatura de alquenos y alquinos, es decir, hidrocarburos que tendrán o un doble enlace o un triple enlace, como mínimo. La primera palabra que yo quiero que usted tenga presente se denomina insaturación o insaturado. Estos compuestos hidrocarburos tienen esa particularidad. Son insaturados debido a que tienen dobles o triples enlaces. No están completos los hidrógenos, por eso se denominan insaturados. Bien, vamos a empezar con algunas propiedades de los alquenos. Recuerde, son insaturados. Al igual que los alcanos, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. ¿De acuerdo? Su terminación será eno. ¿Por qué? Porque tenemos un doble enlace mínimo. Observe su fórmula general, sobre todo cuando son lineales. CnH2n. Miremos acá de manera general. Para un alqueno de 5 carbonos, yo tengo la fórmula C5H10. Ojo con esta indicación, estimados estudiantes. A partir del alqueno de 4 carbonos, vamos a conformar isómeros. Isómeros que vamos a trabajar en próximas sesiones de trabajo, porque no son isómeros estructurales, sino son isómeros que se denominan estereoisómeros. Generalmente estos alquenos se obtienen del petróleo o mediante la deshidrogenación de alcanos. Miremos algunas propiedades antes de revisar los nombres. Hasta 16 carbonos son líquidos y después son sólidos. Son poco solubles en el agua, pero son solubles en ácido sulfúrico y en solventes no polares. Un proceso importante de los alquenos será la polimerización. De allí, de estos alquenos, provienen la fabricación de plásticos.
Bien. Otros detalles importantes a tener en cuenta. Los alquenos también se llaman olefinas, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman olefinas? Por su aspecto aceitoso. Recuerde, se denominan insaturados. Es importante ese término. Tienen una nomenclatura común especial que nosotros no manejamos, no vamos a tener en cuenta, como es el caso de esta, etileno. Nosotros no vamos a nombrar ese eteno como etileno, simplemente eteno. Lo mismo el propeno. Propeno no lo vamos a llamar propileno, a no ser que trabajemos polimerización. Estas sustancias presentan varios tipos de isomería, ¿de acuerdo? Pero, no lo olvide, nosotros tenemos pendiente un trabajo sobre isómeros estructurales que después vamos a realizar. Bien, continuamos. Nosotros acá tenemos una tabla con algunas propiedades. Observe que el etano tiene un punto de ebullición más alto que el eteno. Observe, por favor. El etano tiene un punto de ebullición más alto que el eteno. Es decir, los hidrocarburos saturados tienen un mayor punto de ebullición que los hidrocarburos insaturados. Otro ejemplo, miremos, el propano, 42, mientras que el propeno, menos 48. Se acercan, y se acercan bastante. Lo mismo acá, el alcano, menos 1, y el buteno, menos 6. Aunque este sigue siendo menor, la diferencia no es tanta. Significa entonces que a medida que aumentan los carbonos, sus propiedades probablemente se van acercando entre alquenos y alquinos. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna indicación? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, continuamos entonces. Ok. Bien, vamos a hablar de esas propiedades químicas de los alquenos. Resulta que nosotros hemos ya trabajado un proceso teórico en el que hablamos de las reacciones. Ya también hicimos un trabajo interesante al respecto, un quiz. Y en este momento estamos desarrollando un taller de nomenclatura. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir combinando cada una de esas categorías. Bien, estimados estudiantes, los alquenos tienen una particularidad o tienen algo diferente a los alcanos, y es la presencia de un doble enlace. Recuerde que ese doble enlace se representa como enlace pi. No se olvide. El alqueno tiene un enlace pi. Eso genera que sea más reactivo que un alcano. Y por eso, aquí usted observa que los alquenos reaccionan fácil y rápidamente. Miremos acá. Las reacciones características de un alqueno siempre se enfocan a la adición, es decir, al rompimiento de ese enlace pi. Observemos acá. Tenemos un alqueno. Ese alqueno será atacado por un electrófilo, es decir, una sustancia que carece de electrones,
tiene deficiencia de electrones o tiene una carga positiva. Bien, ¿cómo se llaman esas reacciones de adición o de sustitución que se desarrollan en dos etapas? ¿Quién nos indica? ¿Quién recuerda el término, estimados estudiantes? Les leo sus respuestas. ¿Por qué unimolecular? ¿Quién nos aporta? ¿Por qué unimolecular? Muy bien. Tiene una etapa lenta y una etapa rápida. Perfecto. La pregunta era, estimados estudiantes, ¿qué tipo de proceso se generaba? La respuesta es enfocada hacia lo unimolecular. Miremos acá entonces. Tiene una primera etapa en la que se forma o en la que hay un estado de transición. Observemos, en ese estado de transición se rompe el doble enlace y se forma un carbocatión. ¿De acuerdo? Observe, se rompe el doble enlace, tenemos un estado de transición y se forma un carbocatión. Observe, este hidrógeno ha sido capturado por uno de los carbonos. Si se rompe el doble enlace, hay un carbono que va a quedar negativo y hay otro carbono que va a quedar positivo. Como ese hidrógeno se agrega al carbono negativo, nos queda disponible el carbocatión. Le repito nuevamente. Se rompe el doble enlace y el carbono que queda negativo va a capturar ese hidrógeno. Por lo tanto, nos queda disponible solamente el carbono positivo o carbocatión. En un segundo proceso, ya la cadena de carbono se convierte en un electrófilo. Por lo tanto, lo debe atacar un nucleófilo. Miremos entonces, frente a estas reacciones de adición, tenemos una primera etapa en la que la cadena se comporta como un nucleófilo. Por eso, las reacciones de adición para el doble enlace se denominan electrófilas, porque este alqueno siempre se va a comportar como un nucleófilo, es decir, una sustancia que dispone de electrones para compartir. Retomando acá, ya en la segunda parte, cuando tenemos ese electrófilo debido a un carbocatión, se debe acercar un nucleófilo para terminar la reacción. Bien. Miremos acá, estimados estudiantes. Recuerde que tenemos dos etapas. Acá ya no lo están explicando de esa manera. Sin embargo, recuerde. Cuando preguntemos en el examen, por ejemplo, ¿qué mecanismo tendremos en esta adición? Usted debe describir que primero se agrega el hidrógeno. Es decir, comiendo.
Primero se agrega el electrófilo, que es el hidrógeno, y luego se agrega el nucleófilo, que es el yodo. Bueno, repetimos entonces el proceso. Bien. Tenemos acá entonces un proceso de adición electrofílico. ¿Por qué adición electrofílica? Porque al doble enlace lo debe atacar una sustancia que tenga deficiencia de electrones. Observemos acá que se va a romper el doble enlace. Y este hidrógeno con carga positiva se va a unir a este carbono que tiene carga negativa. Y por lo tanto, como observamos acá, nos va a quedar disponible un carbono con carga positiva o carbocatión. En ese caso se podría, cuando se hace se rompe el doble enlace, ese hidrógeno podría entrar a cualquier Sí, de los señora. carbonos. Sí, señora. Muy bien. Ustedes deciden cuál es el carbono que va a quedar positivo o cuál es el carbono que va a quedar negativo. Yo les hago una sugerencia desde lo que hemos trabajado. Excelente pregunta. Siempre los carbonos secundarios, recuerde, son más estables como carbocationes. No se le olvide eso. Los carbonos secundarios son más estables como carbocationes. Bien. Después de tener ya formado el carbocatión, debe existir un ataque nucleofílico, es decir, una sustancia negativa o una sustancia que tenga un elemento con exceso de electrones, o bien que los pueda compartir. ¿De acuerdo? Pares libres. Así los identificamos. Pares libres. Bien. Vamos a verificar nuevamente este ejercicio. Yo tengo acá una sustancia que contiene un doble enlace. Va a sufrir un ataque electrofílico. Es decir, que el doble enlace se va a romper y tendré una zona negativa. Supongamos que la zona negativa será la zona izquierda. Es decir, que este hidrógeno se va a adicionar a este carbono. Esa será la primera parte de la reacción, la primera etapa. O sea, que el carbono de la derecha quedará con carga positiva. Por eso se formará un carbocatión. Y en ese momento sí atacará el yodo. El yodo será un nucleófilo. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones libres y tiene la disposición de compartirlos. Por eso, ¿Por qué? pregunté. Porque en ese ejercicio quedan al final 3 hidrógenos si solamente se le adiciona uno. Este no lo muestran como un hidrógeno que ya tenía este carbono. ¿De acuerdo? Ok. Gracias por preguntar. Este hidrógeno ya hace parte de este proceso. Bien. Vamos a revisar también este ejemplo. Pero acá tenemos es una cadena alifática. Tenemos una cadena lineal. ¿De acuerdo? Perdón un momento. Ya.
Acá mejor. Bien, observe que tengo dos carbonos secundarios, al igual que acá. Eso significa que yo puedo escoger cualquiera de los dos para realizar el proceso. Sigamos el ejemplo. Vamos a romper el doble enlace. ¿Cuál quedará como carbono negativo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Le repito la pregunta. Vamos a romper el doble enlace. ¿Cuál quedará como carbono negativo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Sí, puede ser cualquiera de los dos, pero teniendo en cuenta el ejemplo, pregunto, ¿cuál de los dos carbonos quedará con carga negativa? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Se rompe el doble enlace. Vamos a verificar. Si usted observa en el producto, el bromo se unió al carbono de la izquierda. O sea que, ¿qué carbono va a quedar con carga negativa? Le repito la pregunta. No sé si se esté entendiendo. Cuando se rompa este doble enlace, ¿qué carbono va a quedar negativo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, hay opiniones divididas, estimados estudiantes. Sin embargo, la respuesta, gracias por participar, la respuesta es el carbono de la derecha. Va a quedar con carga negativa. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque a este carbono es el que se va a adicionar el hidrógeno. ¿De acuerdo? A este carbono, según esto, según este proceso, es al que se va a adicionar el hidrógeno. En la segunda etapa, entonces, este carbono quedará positivo. Y por lo tanto, el bromo va a atacar este carbono. Eso es lo que estamos observando acá. El de la derecha, Una pregunta, perdón. señor, ¿Siempre se va a utilizar que positivo? siempre se va, ¿qué, ¿Que perdón? quede positivo? ¿Me repites? Siempre se va a unir al carbono que queda positivo. El elemento como el bromo, sí, es el nucleófilo. El hidrógeno siempre va a buscar la unión a algo que esté negativo. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Sí, señor. Atrae el hidrógeno. Chócalas. Bien. Muy buenas apreciaciones. Los felicito. Seguimos. Recuerde que trabajaremos reacciones de adición. Observemos. Cuando el alqueno no es simétrico, se van a formar isómeros. Y debemos tener en cuenta, la regla de Markovnikov. ¿De acuerdo? El protón que se adiciona al doble enlace o el hidrógeno. Recuerde que acá protón se refiere al hidrógeno. Se va a unir a aquel carbono que contenga mayor cantidad de hidrógenos. Recuerde la regla de Markovnikov. El hidrógeno se une a aquel carbono que tenga más hidrógenos.
Miremos el ejemplo, por favor. Bien, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos como cadena principal. Le repito, 1, 2, 3 y 4 carbonos como cadena principal. Observe que si yo voy hacia arriba o si yo voy hacia abajo, me genera el mismo proceso. ¿De acuerdo? Bien. Todavía no hemos mirado las reglas de nomenclatura, así que nos vamos a centrar en describir la reacción. Recuerde que es una reacción de adición. Mi pregunta es la siguiente, estimados estudiantes. Este electrófilo, óigase bien, este electrófilo se va a unir al carbono de la izquierda o al carbono de la derecha. Le repito mi pregunta. Este electrófilo se va a unir al carbono de la izquierda o al carbono de la derecha. Leemos sus respuestas, estimados estudiantes. Bueno, vamos a revisar entonces teniendo en cuenta sus respuestas. Bien. La regla de Markovnikov nos dice que el hidrógeno se va a unir al carbono que tenga más hidrógenos. La respuesta correcta es el carbono de la izquierda. Muy bien. Si observamos, el carbono de la izquierda del doble enlace tiene un hidrógeno, mientras que el carbono de la derecha no tiene hidrógenos. Como conclusión, podemos indicar que este hidrógeno se va a adicionar a este carbono. Obsérvelo acá. El carbono de la derecha se vuelve un carbocatión, es decir, que el carbono de la izquierda fue tomado como un carbono negativo. Miremos lo siguiente. Otra forma de explicarlo, recuerde. Nosotros tenemos acá un carbono terciario. Este carbono es terciario. Como carbocatión es más estable que el secundario. Bien, continuando la línea que veníamos explicando. Primero, un carbono negativo adiciona un hidrógeno. En nuestro caso, muy buena su respuesta, será el carbono de la izquierda. Por este lado, tenemos entonces ya la formación de un carbocatión, que será con el carbono de la derecha. Allí lo va a poder atacar un nucleófilo. Y por lo tanto, en este carbono se adicionará ese bromo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Les leo o les escucho? Muy bien, William, así es. Chócala. Pregunte. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Por qué tú dices que el carbono terciario es totalmente secundario? Miremos acá nuevamente. Analicemos los dos carbonos. El carbono de la izquierda es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está enlazado a 1 y a 2 carbonos. Mientras que el carbono de la derecha, que es este, está enlazado a 3 carbonos. ¿A cuáles? A este carbono y a este carbono. Por lo tanto, ese carbono de la derecha o a la derecha del doble enlace es un carbono terciario. Miremoslo acá.
Ya en el producto está enlazado a un carbono, está enlazado a 2 carbonos y está enlazado a 3 carbonos. Por eso se denomina un carbono terciario. De nadie. Sí, señor. Si tengo H2, se van a unir un hidrógeno a cada carbono. Bien. Hidratación de un alqueno. Observe, mismo proceso. Ojo con esto. ¿Hacia dónde se va el hidrógeno? ¿Hacia el carbono de la izquierda o hacia el carbono de la derecha? Le repito la pregunta. ¿Hacia dónde se irá el hidrógeno? ¿Hacia el carbono de la izquierda o hacia el carbono de la derecha? Ok, muy bien. Siempre hay que tener en cuenta la regla de Markovnikov. La otra parte del agua, recuerde que cuando nos hablen de hidratación, algo puntual acá, por favor, la hidratación se refiere a que el agua se separa en H y en OH. O sea que si ya adicionamos el H del agua a este carbono, en el carbono de la izquierda se va a adicionar el OH. Es decir, que ¿qué sustancia vamos a formar? Este grupo funcional pertenece a ¿qué tipo de sustancia orgánica? ¿Les escucho o les leo? No. Ácido no. Alcohol. Correcto. Muy bien. Seguimos. Vamos a trabajar de manera muy superficial por el momento una reacción de polimerización. Es decir, el doble enlace puede generar también reacciones de adición entre sustancias pequeñas que se denominan monómeros. Observe acá, tengo el doble enlace. Ese doble enlace se rompe y formamos radicales libres. Otro radical libre de esta misma sustancia se va a empezar a formar. Eso significa que los polímeros, de una manera muy general, se asocian con pegar y pegar y pegar monómeros. Les repito, tengo el doble enlace, se rompe, pero no se forman ni carbonos positivos ni carbonos negativos. Se forman radicales libres. Si yo tengo otro radical libre cerca, se va a unir o se va a pegar. ¿De acuerdo? Y así voy a formar reacciones o procesos de polimerización. Recuerde entonces, la polimerización dependerá, en este caso, de la formación de radicales libres. Bien, seguimos. Tenemos acá las reacciones de oxidación. Cuando hablamos de reacciones de oxidación, nos referimos a conformar enlaces con el oxígeno. Estos alquenos se pueden oxidar. ¿Cómo? Este doble enlace se va a romper. ¿Para qué? O utilizando ¿qué? Perdón. Un reactivo oxidante como el permanganato de potasio. Si lo hacemos
de manera regulada o controlada, primero se formará el alcohol y después se podrá formar el ácido. O bien, si tenemos un alqueno ramificado, óigase bien, un alqueno ramificado o bien un carbono terciario, existe una ruptura. Observe, la oxidación de los alquenos finalmente va a generar una ruptura de la cadena. Si es un carbono primario o secundario, la oxidación llega a ácido. Si tenemos un carbono terciario, la oxidación llega a cetona. ¿De acuerdo? Téngalo presente, por favor. Primera cuestión, la oxidación es el rompimiento, oxidación de alquenos, ¿no? Es el rompimiento de la cadena en varias etapas. Si es carbono primario o secundario, primera etapa se forma el alcohol y posteriormente se formará el ácido. Si tenemos un carbono terciario y un carbono secundario, por ejemplo, tendremos entonces la conformación, en este caso, en el carbono terciario, de una acetona y en el carbono secundario de un ácido. Repito nuevamente esta parte. Si el doble enlace se compone de un carbono secundario y de un carbono terciario, la oxidación va a formar por el lado del carbono secundario un ácido carboxílico y por el lado del carbono terciario una acetona. Preguntas, dudas e inquietudes. ¿Dudas? Continuamos. Bueno. Bien. Vamos a pasar a los alquinos, estimados estudiantes. Cuando tenemos un alquino, también se llamarán hidrocarburos insaturados. Contienen un triple enlace, ¿de acuerdo? Es decir, que químicamente los alquinos son más reactivos que los alquenos, porque tienen dos enlaces pi, ¿de acuerdo? Los alquinos son más reactivos que los alquenos. Su fórmula general es CnH2n-2. Y algo en particular es que el alquino genera las mismas reacciones que el alqueno, pero de una manera más rápida. Una diferencia: el triple enlace impide la libre rotación de la molécula, por lo tanto son estructuras lineales, ¿de acuerdo? Un alquino tendrá una estructura lineal. Vamos a observar algunas características propias de los alquinos. No se encuentran mucho en la naturaleza, estimados estudiantes. Sin embargo, algunas plantas los producen. Se denominan metabolitos secundarios.
porque actúan o se fabrican por o para la protección. ¿De acuerdo? Miremos un ejemplo. Cicutoxina es un veneno. ¿De acuerdo? Y su estructura contiene enlaces triples entre carbono y carbono. Bien. Vamos a empezar entonces con la parte final de la clase. La nomenclatura de alquenos y alquinos lineales. Recuerde que la fórmula general de los alquenos es CnH2n y de los alquinos es CnH2n-2. Bien. Los alquenos y los alquinos se nombran con los mismos prefijos que los alcanos, pero en vez de ano escribimos eno para los alquenos y escribimos ino para los alquinos. Obsérvelo: propeno, 1-buteno, 2-pentino, 3-hexino. Se manejan las mismas reglas. Aquí lo que nos están indicando es que el doble enlace se encuentra, por ejemplo, en el carbono 1. Y acá el triple enlace se encuentra en el carbono número 2. Bien, recuerde siempre esto. Para nombrar los alquenos y alquinos, siempre se debe escoger la cadena principal, que sea la de mayor longitud. Ojo, que tenga o el doble o el triple. No lo olvide, se escoge la cadena de mayor longitud que contenga o el doble o el triple enlace. La posición del doble enlace debe tener el menor valor en la cadena de carbono, es decir, que debe estar lo más cerca a un extremo. Esa numeración. Vamos a mirar algunos ejemplos. Esto ya viene dado desde la nomenclatura de alcanos. Miremos acá entonces. Tenemos el alcano. Tenemos el alqueno. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos será la cadena más larga. Recuerde que también la cadena deberá ser la más larga, pero debe contener los dobles enlaces. En este ejemplo tenemos dos dobles enlaces. ¿De acuerdo? ¿Por qué empezamos de izquierda a derecha? Porque tanto los dobles enlaces como los sustituyentes tendrán el menor valor. ¿Cómo los vamos a nombrar? Primero se nombran esos sustituyentes. Observe que en el carbono 3 tengo un metil y en el carbono 5 también tengo otro metil. Por lo tanto lo nombramos 3,5 dimetil. Y luego nombramos los dobles enlaces. ¿Cómo los vamos a nombrar? Hay uno en el carbono 2 y hay uno en el carbono 5. Por eso colocamos 2,5 heptadi. Ese heptadi significa que hay en una cadena de 7 carbonos 2 dobles enlaces. Le repito. En el carbono 2 y en el carbono 5, para una cadena de 7 carbonos hay 2 dobles enlaces. Si tuviéramos 3 dobles enlaces,
¿Cómo los nombraríamos en la cadena, estimados estudiantes? Si tuviéramos 3 dobles enlaces, ¿cómo se nombrarían en la cadena? ¿Quién nos indica? ¿Quién nos aporta? Les leo, les escucho. Si fueran 3. Sí, sí, sí. Uy, muy bien. Correcto. Muy bien. Chócalas. Bien. Miremos un alquino. Obsérvelo acá. Debemos nombrar la cadena o numerar la cadena, perdón, por el extremo en el que esté más cerca el alquino. Profe, Pregunta. qué pena. Antes de que sigas, en la anterior que tú explicaste en la cadena de 7 carbonos, digamos, si yo, si yo cuento, digamos, la cadena al revés, queda igual, ¿cierto? Sí. Digamos que en este caso es simétrico. Muy bien. Sí, señor. Así es. De nariz. O sea, profe, o sea que ahí no habría ningún problema con nombrarla por ninguno de los dos lados, ¿cierto? Correcto. Sí, señor. De nada. Gracias. Bueno. Vamos a revisar entonces el alquino. Recuerde que debemos buscar el extremo en el que el triple enlace tenga el menor valor. Aquí tenemos entonces esta zona. 1, 2, 3, 4 y 5. Si empiezo por este lado, 1, 2, 3. Eso significa que de izquierda a derecha me quedaría con un mayor valor de numeración. Por eso empezamos de derecha a izquierda. Miremos los sustituyentes. Tenemos acá este. 4 metil y 2 pentino. ¿De acuerdo? Les repito. 4 metil porque en el carbono 4 hay un metil y en el carbono 2 empieza un triple enlace dentro de una cadena de 5 carbonos. 4 metil, Profe, 2 pentino. Señor. profe, o sea que siempre hay, o sea, sin importar el doble o triple enlace, siempre tenemos que tener en cuenta que, digamos, el doble enlace esté más cerca de un extremo. Sí, el doble o el triple estén cerca a un extremo. Muy bien. Bueno. Les leo preguntas. Bueno. Bien. Vamos a hablar de la nomenclatura de alquenos. Nuevamente. Siempre deben formar esos dobles enlaces, siempre deben estar en la cadena principal. Y la numeración se inicia entonces por el extremo más cercano. ¿Listo? Miremos. Este es el ejemplo. Observe que el doble enlace está por el extremo derecho. Por lo tanto, empezamos la numeración por ese extremo. Y lo nombramos primero los sustituyentes 4 metil, 1 hepteno. Miremos este. Es un poco más complejo. Observe. La cadena más larga debe tener el doble enlace. Asimismo, ¿por qué hacemos esta variación hacia abajo? Porque hay una regla que viene desde los alcanos que nos indica que debemos tener la mayor cantidad de sustituyentes. Sencillos. Observe, si yo sigo de largo o si manejo la cadena totalmente lineal, aquí abajo solo tendré un sustituyente. Mientras que si hago este movimiento en la cadena, voy a tener acá un metil y voy a tener un etil. Recuerde, la cadena
debe contener los dobles enlaces, pero se siguen las reglas de los alcanos, es decir, además de los dobles enlaces, yo debo tener la mayor cantidad de sustituyentes. Bien, vamos a nombrarla entonces. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerde que si revisamos la cadena lineal, también me da 8 carbonos. Si tuviera otro carbono acá, esta sí sería la cadena más larga. Sería de 9 carbonos. Bien. Seguimos acá entonces. Ojo, tengo dobles enlaces en el carbono 3, ¿cierto? Y revisando no tenemos más dobles enlaces. Vamos a empezar a nombrar entonces los sustituyentes. ¿Qué es primero? ¿El metil, el etil o el isopropil? Recuerde que esta T es el isopropil. ¿Cuál vamos a nombrar primero, estimados estudiantes? ¿El metil, el etil o el isopropil? Muy bien. Recuerde que el iso sí se tiene en cuenta para el orden alfabético. ¿De acuerdo? No se le vaya a olvidar. Por eso, isopropil es el segundo. Y por último, el metil. Observe, muy importante. Siempre hay que indicar en qué carbono se encuentra el inicio del doble enlace. En el carbono 3 tenemos entonces el inicio del doble enlace. Por eso decimos que se llama 6-etil, 4-isopropil, 7-metil, 3-octeno. Bien. De manera similar para los alquinos. Escogemos entonces la cadena más larga y la que tenga más sustituyentes. Observe que si la hago de manera lineal, me queda solamente un sustituyente, que sería el isobutil. Si la hago de esta manera, me quedaría entonces un metil y un etil. Por eso se selecciona esta, porque es la cadena más larga que tiene la mayor cantidad de sustituyentes. Observe cómo se nombra: 6-etil, 8-metil, 3-nonino. Miremos este ejemplo, por favor. Tenemos la cadena más larga. Ojo, aclarando que es la cadena más larga que tiene el halógeno. Pilas con eso. La cadena más larga, que en este caso tiene el triple enlace y también tiene el ¿qué? Halógeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si escogemos realmente la cadena más larga, será la que va hacia arriba. Pero vamos a dejar por fuera el halógeno. Y eso no será posible. Es más difícil de nombrar de esa manera. Por lo tanto, escogemos la cadena más larga que tenga tanto el triple enlace como los halógenos. No olvide eso, por favor. Es una pequeña trampa. El cloro, el bromo y el yodo son elementos que se nombran de primeras. Tenemos entonces que en el carbono 7 de la cadena hay un cloro. En el 6 tendremos entonces un etil y tendremos un metil. Y por último, en el carbono número 1 tendremos un heptino. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Les escucho, les leo. ¿Por qué fue que se cogió esa cadena hacia el cloro? Porque el cloro no puede quedar
dentro de una cadena secundaria, porque el cloro debe quedar como sustituyente de la cadena principal. Gracias. De nada. ¿Qué Recordemos pasaría eso. si es obligatorio que el cloro quede en una cadena? O sea, hay dos cloros y un cloro es así como se muestra en el ejemplo. Y hay otro cloro que queda con CH2 y Cl. ¿Qué Ajá. pasaría en ese caso? Bueno, resulta que dentro de ese ejercicio tenemos que escoger entonces uno de los dos. ¿Listo? Y el otro nombrarlo como cadena secundaria. ¿De acuerdo? Le repito. Si tenemos dos ramificaciones en la que ambas van a tener halógenos, una hará parte de la cadena principal y el otro hará parte de la cadena secundaria. Tratemos al máximo generar que estos halógenos siempre queden dentro de esa cadena principal. ¿De acuerdo? Invito a cada uno de ustedes a que desarrollemos el ejercicio que estamos preguntando en cuestión y lo enviemos por WhatsApp para su revisión. A ver qué tal nos quedó. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. ¿Más preguntas, estimados estudiantes? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay? Bueno, de este pequeño proceso vamos a desarrollar un pequeño taller, no tan largo como el de alcanos, ¿de acuerdo? Tendremos alrededor de 5, 6, 7 preguntas máximo, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. En los próximos días los estaré les estaré comunicando que ya estará disponible ese taller. Recuerde que para el día viernes entonces tenemos pendiente la entrega del taller de alcanos. Sin más por el momento, estimados estudiantes. Profe. Sí, dime. La regla de Markov. Sí. ¿Puedes devolverte un momento, por favor? Vamos a revisarla entonces de nuevo. Regla de Markovnikov. Acá está. Hablamos entonces nuevamente de la regla de Markovnikov. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que siempre las reacciones de adición del alqueno generan la ruptura o el rompimiento de ese doble enlace. Y en consecuencia, uno de los dos carbonos quedará negativo y el otro quedará positivo. Recuerden que el hidrógeno se va a unir al carbono negativo. Asimismo, el hidrógeno se va a unir al carbono que contenga mayor número de átomos de hidrógeno. En este ejemplo, miramos que el carbono de la izquierda posee un hidrógeno y el carbono de la derecha posee 0 hidrógenos. Por lo tanto, dentro de la reacción, este carbono quedará negativo para que este hidrógeno que se encuentra positivo se pueda adicionar. Eso es lo que nos dice la regla de Markovnikov. Nos da una guía primero para escoger cuál será el carbono que quede negativo, cuál será el carbono que quede positivo. ¿Por qué? Porque el carbono que tenga más hidrógenos
en este doble enlace será aquel que quede con carga negativa. ¿Para qué? Para que se pueda adicionar el hidrógeno. Eso es lo que nos indica la regla de Markov-Nikov. Mejor, más o menos, les leo, les escucho. De nada. Bien, más preguntas, inquietudes. En un ratico estaré enviando entonces las diapositivas, ¿de acuerdo? Por favor, tengamos en cuenta que el viernes debemos entregar ese taller. Estoy pendiente de cada una de sus dudas. Recuerde que gracias a una de sus preguntas, estoy atento a que me envíen sus comentarios sobre ese ejercicio en el que hay 2 cloros. También les haré llegar el video, sí señora. En algunas horas les estaré enviando también el video. Bien, no es más por el momento, estimados estudiantes. Les deseo un resto de semana muy productivo. Sigamos en la lucha, por favor. Que estén bien.